profesores y profesoras. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el profesor monitorea el progreso de sus estudiantes para darle retroalimentación de buena calidad y adecuar su enseñanza. Como docentes, sabemos que la evaluación de nuestros estudiantes debe ser permanente y debe acompañar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, ¿cómo los profesores nos aseguramos de recoger evidencia del progreso de nuestros estudiantes durante la clase? Hay múltiples formas de hacerlo. Seleccionar la forma más apropiada dependerá de la edad y características del grupo que se atiende. Por ejemplo, escuchamos con atención sus intervenciones, nos acercamos a los grupos de trabajo y observamos sus interacciones, revisamos un trabajo o algo que han producido, les hacemos preguntas, les pedimos que expliquen con sus propias palabras lo que han comprendido, etc. También, el docente está monitoreando el aprendizaje de sus estudiantes cuando atiende las dudas e inquietudes que plantean. Entonces, como se aprecia en la rúbrica, el primer aspecto que se evalúa en ella es que el docente realice efectivamente un monitoreo activo del proceso de aprendizaje, para lo que debe dedicar al menos el 25% del tiempo de la clase observada a recoger evidencia del aprendizaje de los niños o atender sus intervenciones. Pero, ¿qué hacemos los profesores con la evidencia que recogemos? Es decir, ¿cómo utilizamos la información que obtenemos sobre los niveles de comprensión, avances o dificultades de nuestros estudiantes? Eso precisamente es lo que evalúa el segundo aspecto de esta rúbrica, la calidad de la retroalimentación que el docente brinda o la adaptación que realiza de las actividades pedagógicas a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas en sus estudiantes. Recordemos que la retroalimentación es el tipo de información o respuesta que da el docente al estudiante ante sus manifestaciones, conductas o preguntas para ayudar. Así, la rúbrica distingue tres tipos de retroalimentación: elemental, descriptiva y por descubrimiento. La retroalimentación por descubrimiento es la de mayor complejidad y riqueza. Por eso el docente que la emplea está en el nivel de desempeño más alto de la rúbrica. Pero, ¿en qué consiste este tipo de retroalimentación? El docente que ofrece retroalimentación por descubrimiento es un mediador, es decir, orienta al niño para que sea él mismo quien descubra cómo mejorar su desempeño, para que reflexione sobre su propio razonamiento o para que identifique por sí mismo el origen de su error o creencia. Digamos que este es el docente que ayuda al niño a descubrir su propia ruta, prestándole los apoyos necesarios para que no se pierda en el camino. El uso sistemático de este tipo de retroalimentación favorece que los niños gestionen cada vez con mayor autonomía su propio aprendizaje. De allí su gran valor pedagógico. Por ejemplo, en una sesión, los niños están construyendo el personaje de una historia. Mientras la docente monitorea, observa que un niño tiene dificultades para describir al personaje. Entonces se acerca y le pregunta: ¿cómo te gustaría que sea el personaje de tu historia? ¿Qué hace? ¿Cómo es? La docente del ejemplo detecta la necesidad del niño y le ofrece apoyo pedagógico pertinente para que pueda construir de manera autónoma su personaje. No hace por él el personaje, sino que le da herramientas, le plantea preguntas o pistas que lo ayudan a comprender la tarea y a desarrollarla por él mismo. El segundo tipo de retroalimentación que se distingue en la rúbrica es la descriptiva. Esta consiste en entregar al niño información adicional a la que él posee para que pueda comprender una noción o desarrollar una tarea. Así, si un docente les ofrece a sus estudiantes información para mejorar su trabajo, sugiriendo qué hacer, entonces el docente está dando una retroalimentación descriptiva. Por ejemplo, los niños están haciendo agrupaciones de los útiles escolares. Casi todos los niños forman un solo grupo de útiles con las crayolas, colores y plumones gruesos, pero un grupo ha incluido plastilinas en su agrupación. El docente se les acerca y les dice que lo vuelvan a intentar, pero que tomen en cuenta que hay que agrupar considerando una característica común. Por ejemplo, pueden organizar los materiales que les sirven para pintar en un grupo y en otro los que les sirven para moldear figuras. Como se aprecia, al hacer esto, el docente ayuda a los estudiantes a lograr la tarea, señalando la ruta para hacerlo. Otra forma pertinente de atender una necesidad educativa identificada es adaptar o introducir alguna modificación a la actividad planteada para favorecer su comprensión o logro. Por ejemplo, una docente le pide a un niño que ordene por tamaño 7 barras de madera y nota que el niño tiene serias dificultades al hacerlo. Entonces, decide retirar algunas barras y le deja 4 para que las ordene. Luego, cuando el niño lo ha logrado, le va dando una a una las barras restantes para que el niño logre ordenarlas. Al hacer esta modificación a la actividad, la docente ha adaptado pertinentemente su enseñanza, pues ha adecuado el nivel de dificultad de la tarea inicial al nivel de partida del niño, sin renunciar a que el niño por sí mismo persista en la tarea y alcance el objetivo de seriación. Por último, la retroalimentación elemental se considera la de más bajo valor pedagógico. Si un docente solo señala si la respuesta que da a un estudiante es correcta o incorrecta, o si le indica cuál es el error sin que se entienda el por qué, entonces el docente está dando una retroalimentación elemental. Siguiendo el ejemplo de la plastilina, la docente que solo les dice a los estudiantes está mal, vuelvan a intentarlo, o que les dice saquen la plastilina del grupo para que esté bien, sin ayudarlos a comprender el porqué, es una docente que emplea retroalimentación elemental. Finalmente, es fundamental que todos los docentes entendamos que el error es una oportunidad de aprendizaje y que transmitir esa visión en el aula es necesario para que los niños adquieran seguridad en su proceso de desarrollo y aprendizaje.
Por esta razón, en esta rúbrica, si un docente durante la observación penaliza o sanciona el error, se considera que tiene un desempeño muy deficiente. Por ejemplo, cuando un niño se equivoca, el docente lo regaña o pierde la paciencia y le dice: es el colmo que aún no puedas hacerlo bien. O: ay, Carlitos, como tú no puedes hacerlo, lo voy a hacer yo. En conclusión, acompañamos y damos soporte pedagógico a los estudiantes cuando monitoreamos de forma permanente su progreso, avances y dificultades. Y a partir de las necesidades identificadas, brindamos retroalimentación de buena calidad y adecuamos de forma pertinente nuestra enseñanza. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 4. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención.